un nuevo programa de las provincias también existen. Indudablemente, el panorama político nacional y provincial está agitado. Pero yo digo de que yo felicito a los 5 gobernadores radicales, o digamos que no están embarcados en el kirchnerismo ni en la Libertad Avanza, 5 gobernadores que resolvieron demostrar que las provincias también existen, título de nuestro programa. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque no se puede obligar, como estamos obligados en cierta medida, a toda la ciudadanía, a todos los que vamos a ir a votar y aquellos que no van a ir a votar, porque no están satisfechos con ninguna de las listas. Ese es un problema, porque si alguien saca el 30, el 40, el 45% de los votos emitidos, hay que compararlo también con los 40 o 50 abstenciones a las cuales tenemos que sumar los votos en blanco de la gente que va a cumplir con su obligación o a votar por los candidatos a senadores o diputados o concejales o intendentes, pero que no vota para gobernador. Es decir, que todos esos porcentajes hay que convertirlos a qué porcentaje de la ciudadanía nos estamos refiriendo. Eso es importante. ¿Por qué? Porque, repito una vez más, en primera vuelta el candidato a gobernador se impone con más de 45 votos. O si tiene más de 40, pero no alcanza los 45, y ninguno de los otros partidos, lo que puede ocurrir, ninguno de los otros partidos llega a tener el 30, entonces también se termina en primera vuelta. Esperemos que todo se solucione en primera vuelta, y yo creo de que como están dadas las cosas, Vamos Corrientes indudablemente va a superar el 40% y es posible que también llegue al 45% de los votos emitidos. Ahora, si lo llevamos esos porcentajes para cualquier alianza o partido, si llevamos esos porcentajes a lo que representan de la ciudadanía, digamos, de los que están obligados a ir a votar y que no van con cualquier justificativo, o ni siquiera estamos acostumbrados en el país a ir a buscar a un ciudadano que no fue a votar y preguntarle por qué, o que tenga que presentar un parte médico o que no estaban en el distrito. Nunca hemos visto ninguna sanción ni nada. Y está bien que no sea así. Hay que darle libertad al ciudadano para que vaya a votar si quiere. Y si no quiere, que se quede en su casa. Y si quiere ir a votar y manifestar su reacción con un voto en blanco, también que vaya y que vote. Pero no, ciudadano, no deje de ir a presentarse ante las urnas. Y ahí usted tiene siempre la posibilidad de decir, bueno, yo voto en blanco, que es una manifestación de protesta contra todo el sistema político de la provincia o del país. Ahora bien, hagamos una invocación al 1 de agosto. Es decir, yo tomé en mi casa caña con ruda, un traguito, tres traguitos en ayuna. Digamos, hay que pasar agosto. Es el dicho común. Y también es cierto, hay que pasar agosto. ¿Por qué? Porque el 31 de agosto tenemos elecciones provinciales. Y son muy importantes las elecciones provinciales porque se elige gobernador, que va junto con el que vota por gobernador, está votando también por el vice. Gobernador y vice, se vota por senadores provinciales, se vota por diputados provinciales, se vota por intendente en todas las comunas, capital y el resto del interior de la provincia. Y también se vota para concejales. Lamentablemente, el gobierno provincial reaccionó tarde con su decreto que establecía que no se podía un partido, si lo querían apoyar a Juan Pedro o Diego, digo Juan Pedro por no estoy haciendo una cuestión personal,
sino que es un dicho Juan Pedro Diego. Juan Pedro Diego tenía que hacerse una sola lista comunal. No puede ser que estas elecciones generales sirvan para definir internas en los comunas. Hay, digamos, comunas que tienen un candidato a gobernador y 5 o 6 o más listas de comunales, intendentes y concejales. Entonces, digamos, se rompe un poco la unidad de criterio, porque tenemos que decir que la unidad entre gobernador, el gobierno de la provincia y gobierno municipal tiene que ser muy estrecha. Hoy vamos a tener al intendente de Riachuelo para que nos comente sobre este tema. Ya hemos hecho algunas referencias sobre el particular. Ahora bien, decíamos de los 5 gobernadores. Hay 2 provincias importantes, Santa Fe y Córdoba. Se han reunido para darle a la ciudadanía una opción. No podemos seguir en esta carrera de hay que votar contra el kirchnerismo o hay que votar contra Milei. El ciudadano tiene que tener una opción y los partidos políticos están obligados a darle una opción al ciudadano. Y esa opción puede ser una tercera fuerza, porque ya el PRO dejó de ser una tercera fuerza porque se ha integrado a la Libertad Avanza. Comenzó este éxodo con Patricia Bullrich, candidata a presidente por PRO, que después de las elecciones del año 2023, al día siguiente ya se afilió mentalmente a la Libertad Avanza y suscribió la ficha hará 6, 7, 8 meses. Bien, ahora, ¿qué decimos de estos 5 gobernadores? Que se organicen bien. Y tal vez de esos 5 puedan ser pronto 6, 7 o 8, después de este momento que estamos viviendo. Pero bien, las provincias también existen y tienen que manifestar su opinión. ¿Y con qué manifiestan su opinión? Con los senadores nacionales, 2 senadores nacionales, y con los diputados con los diputados nacionales. Es ahí en el Congreso donde tienen que hacer oír su voz, pero no llevados por pasiones. Tenemos que terminar, y esto va para el presidente y la vicepresidenta. Fueron electos los 2 juntos, y la mayor responsabilidad yo le asigno a la vicepresidenta. La vicepresidencia de la nación o de la provincia son para presidir el Senado nacional o provincial y para hacerse cargo del Poder Ejecutivo, porque el presidente o el gobernador se va a cumplir funciones en el exterior o por un caso de enfermedad o no digamos de fallecimiento. Pero no, los vicepresidentes y los vicegobernadores no están electos para enfrentar políticas del presidente. Eso rompe el esquema institucional. Y ahí está precisamente una de las cuestiones por las cuales los ciudadanos no tienen ganas de ir a votar. Porque votaron por Milei Villarroel. Y resulta que en el ejercicio de su mandato se enfrentan. Porque Milei le acusa de traidora a Villarroel porque habilitó una sesión del Senado cumpliendo con sus funciones. Y el Senado sacó unas leyes que no le gustan al Ejecutivo. Pero todo eso se juega dentro de la democracia. Porque preside la vicepresidenta esa sesión del Senado y ahí los senadores cumplen con su función. Y los senadores votan también cumpliendo con su función o llevados por intereses ya sea partidarios, personales o políticos. Entonces, dejemos jugar a la democracia. Defendamos, señor presidente, defendamos la democracia. Señora vicepresidente de la Nación, defendamos la democracia. Y sobre esto hay una canción de Luis Avilé
que dice señor presidente y que la escribió ya Luis Avilés, falleció hace 2 años. La escribió, lógicamente, y la cantó antes de su fallecimiento. Ahora, vamos a permitirnos reproducir esa canción que es titulada Señor Presidente, y que seguramente no fue escrita para Milei. Habrá sido escrita para otro presidente, pero lamentablemente se puede aplicar a muchos presidentes. Este estreno especialísimo. Señor Presidente. Yo soy un ciudadano común y corriente, solo tengo un voto que usted me ha pedido, como a tanta gente a la que ha convencido. Y yo se lo he otorgado, esperando confiado a que llegue ese día en que vea cumplido al pie de la letra lo que ha prometido. Sé muy bien que no es fácil gobernar todo un pueblo sin tener problemas, repartir las riquezas llevándole a todos el pan a sus mesas. Y vamos a esperar que usted pueda lograr, sin hacer excepciones, que a la cárcel irán los que deben pagar todas sus corrupciones. Que se imponga la ley, no queremos perder nuestra forma de ser. Somos gente de paz que no tenga ocasión de ganar el ladrón, porque usted nos juró proteger la nación. Tenemos con nosotros una detallada situación o digamos una cronología de los presidentes de nuestro país, comenzando por Bernardino Rivadavia, que asumió el 8 de febrero de 1826 hasta el 27 de junio de 1827, es decir, que estuvo 1 año, 4 meses y 19 días. Y hablamos siempre de Rivadavia, y lamentablemente estuvo 1 año nomás. Después lo sucedió Vicente López y Planes, otra vez por un mes y 11 días. Y empieza los cargos de presidente con Justo José de Urquiza el 5 de marzo de 1854 y empieza por 6 años. Ahora, yo quiero hacer referencia, traigo esto a colación porque ya hemos hablado de esto, al hecho de que hemos tenido, digamos, golpes militares. ¿Cuándo empezó esto? El golpe de Estado de 1943 hasta el 46, con Pedro Pablo Ramírez, que estuvo 6 meses y 9 días. Edelmiro J. Farrell estuvo 2 años, 2 meses y 26 días. Después empieza la época de Perón, pero quiero hacer especial referencia a los golpes de Estado. Decíamos recién que en 1943 podemos decir que es el primero. Después tenemos el segundo en 1955, encabezado por Eduardo Lonardi, que estuvo 1 mes y 20 días. Después Aramburu, 2 años, 5 meses, y después Arturo Frondizi también está desde el 1 de mayo a 1962, ya electo, determinó el golpe de Estado y estamos a 3 años, 10 meses y 28 días, y viene el tercer golpe de Estado, 1962 a 1963, que termina con el gobierno de Frondizi y comienza una década que aparece José María Guido, Arturo Humberto Ilia, que también electo, y así vamos caminando hacia el cuarto golpe de Estado, 1976 a 1983. 1976, Jorge Rafael Videla, 5 años estuvo, desde 1976 a 1981, 29 de marzo, el día de mi cumpleaños comenzó. Después está Eduardo Viola, 5 meses y 13 días, Galtieri, 5 meses y 27 días, ahí es donde se produce la guerra de Malvinas. Después tenemos a Viñones,
con 5 meses y 1 año, 5 meses y 9 días. Es decir, que vivimos un periodo muy largo de golpes institucionales, muy largo. Y después entramos de nuevo a la democracia con Raúl Alfonsín, que está desde el 10 de diciembre de 1983 hasta el 8 de julio de 1989. 5 años, 6 meses y 20 días. Después sigue el gobierno de Menem, ahí se modifica la Constitución para llevarla de 6 años a 4 años al mandato, 6 años sin reelección. Eso es lo mejor. Lamentablemente se corrigió y 4 años con reelección. Entonces, desde el día que un nuevo presidente se hace cargo, ya está pensando en su reelección. Y a los 2 años ya tiene tiene una elección en la cual tiene que llevar adelante o no su plan de gobierno. Lamentablemente, el gobierno de Fernando de la Rúa, que asumió el 10 de diciembre de 1999, el 21 de diciembre de 2001, cesó su mandato porque perdió en las elecciones de los 2 años. Este es un antecedente que muchos agitan contra Milei, que si es derrotado en las elecciones de octubre, debería renunciar, como hizo de la Rúa. Pero son 2 personalidades distintas. Y vamos a comentar esto cuando estemos con Alberto Medina Méndez. Vamos a un corte. Ayer, en horas de la mañana, se realizó una reunión en la Cámara de la Cámara de Turismo, en la cual estaba invitado el candidato a intendente por Vamos Corrientes, Claudio Polich, para conocer los profesionales de turismo, es decir, la gente, los comerciantes, los que están instalados con agencias de viaje, con hoteles, con restaurantes, que querían conocer cuál era la posición o el plan que tiene el candidato de Vamos Corrientes, Claudio Polich. El candidato a intendente estuvo precedido con la visita o la participación de la ministra de Turismo, Alejandra Liciri, que también dio a conocer algunas posiciones sobre cómo está desarrollado el turismo, la oferta turística en el interior de la provincia. Tenemos algunas imágenes que el señor director va imponiendo a consideración de ustedes mientras yo hago mi análisis de lo ocurrido. En la oportunidad, tanto la ministra como el previa y después el intendente hicieron hincapié en el tema del río, del turismo fluvial. Eso es importante porque todos los que estábamos ahí, yo también en representación del ESCOL, la Asociación de Profesionales de Turismo, una organización internacional que hace 30 y algo de años yo ayudé a formar acá en Corrientes y fui el primer presidente. Ya retirado de la actividad, sigo participando de todas las reuniones. En esa oportunidad se hizo mención, como decía, al desarrollo del turismo fluvial. Coincidimos todos de que Corrientes es un atractivo para la navegación fluvial, para la pesca, y también que la ciudad mira hacia el río. Que hay que hacer ahora lo contrario, que desde el río miremos la ciudad, que demostremos también qué linda se ve la ciudad desde el río. Y hay muchos turistas que vienen a Corrientes y les interesa navegar el río Paraná. ¿Por qué? Porque es un río tranquilo. Acá no hay terremotos, no hay tsunami, y estamos viendo que a raíz de un terremoto en Rusia hubo un tsunami en todas las costas del Pacífico, desde América del Norte y América del Sur, que ha impedido que se desarrolle el turismo, sobre las costas y también la navegación en esa zona. Si bien son minutos y demás, pero los tsunamis llegan hasta el segundo o tercer piso de los edificios en propiedad horizontal.
Y también tengamos ya que hacer una referencia en este momento de lo ocurrido en Miami, donde unos niños, la mayor tenía 12 años, 5 estuvieron en una colonia, Miami, colonia de vacaciones, y entonces estaban haciendo aprendizaje de navegación en vela. Y de golpe, un convoy de empuje, no digamos un convoy, una barcaza de empuje con un remolcador atrás, hay que determinar qué es lo que pasó, de quién es la culpa. Si de quien manejaba el velero, que es arrasado por la barcaza y el remolcador, pero lo notable es que la que conducía el grupo no tuvo problemas, mientras que ya hay 2 niñas fallecidas, una la hija de Cris Morena y Yankelevich, y otra una niña chilena de origen coreano, cuya familia estaba en Chile, nació ella en Chile, y después ya la familia consiguió radicarse en Estados Unidos. Pero bien, aparte de esas 2 originales, hay 2 que estaban en muy mal estado, y creo que hay una tercera fallecida. Digamos, todas estaban con chalecos salvavidas, pero el golpe los metió abajo de la barcaza, y ahora vienen las informaciones de qué pasó, si por qué no estuvo esto, el otro, pero la cuestión es que eso no puede darse en el río, acá, porque en el río rige, como en tierra, que hay que conservar la derecha. Es decir, que si se van a enfrentar 2 embarcaciones, las 2 tienen que conservar su derecha, lo cual es imposible un choque, salvo mala maniobra y demás, que es otra cosa, pero no tenemos casos registrados. Acá en Corrientes, en la ciudad, hay empresas que hacen el turismo fluvial, y que es muy interesante, y que de esta reunión surgió también la necesidad de apoyar todas estas organizaciones como la que yo representaba ahí junto con Pedro Vigiano, de que apoyar todos los congresos nacionales e internacionales donde se pueda mostrar lo que ofrece Corrientes como un atractivo turístico, además de promover el carnaval con fechas fijas, el folclore, el chamamé con fechas fijas, que se puedan ir transmitiendo ya a las agencias de viaje, no solamente de Argentina, sino del mundo. Y ahí entra estas organizaciones internacionales que hacen, congresos mundiales anualmente y congresos nacionales. Ya el último congreso nacional que se hizo en Neuquén, bibliografía sobre la ciudad de Corrientes, que nos suministró el intendente de la ciudad, el doctor Eduardo Tassano. Todo esto está en la carpeta de realizaciones del candidato intendente Claudio Polich, que es el actual, ministro de Obras y Servicios Públicos. Ahora, él tiene una ventaja en esta situación que es comerciante. Es decir, que conoce todos los problemas que se presentan, y lo explicó al comerciante que quiere instalarse con un negocio, con una escuela, con un restaurante, para completar todos los requisitos que exige la municipalidad. Todo él tiene su propia experiencia de facilidades y de cosas negativas, y seguramente en el caso que fuera electo, yo pienso que sí, va a poner en práctica desde ese cargo. Ahora, no dejemos de considerar, antes de cerrar este capítulo, de la presencia de la ministra y del candidato, de que es necesario que todos los candidatos manifiesten qué es lo que piensan hacer, no remover cosas pasadas y que no conducen a nada, que digan, bueno, como dijo Polich, yo voy a hacer esto, voy a desarrollar el turismo fluvial como una cosa necesaria y que va a traer ventajas para todos. Ahora, hay que tener en cuenta, y lo destaca Polich, de que fomentar el turismo es crear fuentes de trabajo, y eso es importante en estos momentos y en cualquier momento del país. Bien, esperemos que
se comentó de que hay un debate organizado por la Universidad del Noreste de los candidatos. Esperemos que si se hace ese debate, discutan lo que van a hacer. No empezar a remover y que no haya, digamos, como hemos visto de un candidato que difundió, candidato a intendente, que se muestra abrazándose, él personalmente, abrazándose con personas de un barrio y llevando al hombro una viga de madera. ¿Para qué? Eso no conduce a nada. No nos dice qué es lo que piensa hacer. ¿Piensa andar levantando vigas? Bien, esto también se da con la vicepresidenta y lo que comentábamos días pasados, de que fue a cargar nafta en su vehículo en un viaje al interior y le quitó la manguera al empleado de la estación de servicio y se puso ella a cargar el tanque, se puso ella a limpiar el parabrisas. Medidas demagógicas que queremos, si la presidenta, decimos una vez más, quiere entrar en política, que organice su partido y que se prepare para las elecciones. Ya seguramente no va a ser candidata a vicepresidenta de Milei. Ahí veremos que yo pienso que va a ser Karina, si es que llegamos a esa época. Una vez más, recito, defendamos la democracia. Señor presidente, como dice Lucho Aguilés, señora vicepresidenta, también esperamos que usted luche por la democracia y no esté esperando las dificultades que pueda tener Milei para desarrollar sus 2 años que le quedan de mandato, 2 años y algo, para poder asumir usted la vicepresidenta. Si quiere ser presidenta, espere las elecciones. Bien, vamos a un corte. Sí. Ahora comunicarte con la MUNI es más fácil. Llama al 147. Sumamos una nueva línea de atención telefónica directa y gratuita las 24 horas. Podés realizar todo tipo de reclamos sobre servicios municipales, consultas, asesoramiento de gestiones y trámites. También podés requerir info de eventos, turismo y más. Hola, somos el Servicio de Atención Ciudadana de la Municipalidad de Corrientes. ¿En qué te podemos ayudar? Línea 147. Estamos cerca tuyo, Municipalidad de Corrientes. Estamos con Alberto Medina Méndez. Alberto es un economista y siempre que necesitamos saber cuál es la situación económica del país o de la provincia, recurrimos a él. Alberto, bienvenido una vez más a nuestro programa. Gracias, doctor. Ahí estamos notando que el dólar sube, cuando hoy subió 50 y tantos mil pesos por dólar, y también no está reflejada la baja de la inflación en digamos, cuando uno va al supermercado, cuando va hasta el colectivo, todo sube. ¿Cómo podés explicarle a la audiencia qué es lo que está pasando? Bueno, en primer lugar, con respecto al tema del precio del dólar, no nos olvidemos, estamos con un sistema de flotación de bandas que tiene un piso y un techo. Recordará usted, doctor, que cuando en abril se sale del cepo y se sacan algunas de las restricciones que Argentina tiene para la operatoria, se fija un piso de 1.000 pesos y un techo de 1.400, que dicho sea de paso se actualiza al ritmo del 1% mensual, con lo cual vamos a tener seguramente una banda que se va moviendo hacia arriba de los 1.400 pesos, calculado a 1.500 a fin de año, ¿no? Por ahora yo visualizo que sigue funcionando el sistema de bandas, no debería ser ningún sobresalto para la economía, muy por el contrario. Creo que eso es parte inclusive de algún reclamo de algunos sectores que dicen que el dólar está demasiado barato y que debería estar más arriba, con lo cual me parece que está bastante alineado con eso. Lo interesante para mí de este mes de julio que estamos de alguna manera cerrando, y cuando se conozcan las cifras de julio, es que pese a que el dólar se movió, quizás arriba de un 8% durante todo el mes, no vamos a tener una inflación de ese tamaño ni por casualidad. De hecho, la mayoría de las predicciones de la inflación de julio van a estar rondando seguramente por debajo de los 2 puntos. Inclusive, quizá si fuera más alta que la del mes de junio, que fue 1,6, vamos a estar pisando los 1,8 o 1,9 en el peor de los casos. Sí, sí. Que siempre tienen una mezcla en la Argentina en los últimos meses, casi en el último año y medio. Los productos suben menos que los servicios, esto que usted decía recién. Las tarifas suben más,
los precios de los productos suben menos, pese a que hay alguna percepción en alguna gente que tiene sensación de que el supermercado sube más de la cuenta. Alimentos fue 0,6 en el mes de junio, 1,6 fue la inflación general. Indumentaria estuvo también por debajo del promedio. Sí. Lo que siempre sube un poco más son los servicios, que es lo que se está actualizando quizás a una velocidad mayor que el promedio de la inflación. Con lo cual tampoco hay grandes alarmas ahí. De hecho, la mayoría de la gente ha cambiado su comportamiento de compra. Antes la gente iba al mayorista a comprar grandes cantidades de volúmenes. Para guardarse por la inflación. Y le quemaba la plata, además. Claro. ¿No? O sea, el dinero había que consumírselo rápido y había que comprar estoqueada la mercadería, porque tampoco sabíamos si se conseguía la semana que viene, ni mucho menos a qué precio. Pues la gente sabe que la semana que viene puede ir al supermercado y encontrarse con precios muy parecidos, si no iguales, que no va a haber falta de disponibilidad de productos. De hecho, han aparecido en las góndolas marcas que hasta hace poco no existían en Argentina, porque ha entrado importación, y entonces hoy hay como más variedad, hay más estabilidad, hay una percepción ciudadana que explica en buena medida, a mi juicio, el apoyo que tiene el presidente en las encuestas, sí, de que hay estabilidad económica, de que se puede planificar, que se puede proyectar. El que alquila sabe que la actualización trimestral del alquiler no va a superar los 4 o 5 puntos en el trimestre. Entonces, claro, eso genera una sensación de cierta estabilidad que por supuesto contrasta con algunos sectores a los que no le está yendo bien, y eso también hay que decirlo, ¿no? Lo que pasa en los alquileres, que hoy en día se alquila sobre todo departamentos de 2, 3 dormitorios con dólar. Entonces el que va a alquilar tiene miedo de que pueda escapársele el dólar. Hasta ahora estaba tranquilo, después ahora no hay un conjunto de especuladores que estará trabajando en este momento. Usted conoce más de la política que yo, doctor Bunigui, por su trayectoria, y usted sabe que siempre que se aproxima un evento electoral hay turbulencia, hay duda, incertidumbre. ¿Ganará el gobierno? ¿No ganará el gobierno? ¿Volverán los que estaban? ¿Seguirán los que están? Y eso siempre genera una suerte en Argentina particularmente, una suerte de especulación de corto plazo, vinculada a lo electoral. Sobre todo que tenemos un proceso electoral muy cercano, que es el de la provincia de Buenos Aires, que va a ser de alguna manera un caso testigo de lo que puede hacer finalmente la elección nacional. Sí, ahora la elección de Buenos Aires se va a manejar también con los resultados de la elección de Corrientes, porque hay solamente una semana de diferencia. Y también el 15 de agosto, para la nacional, hay que cerrar alianzas. Ahora, ¿qué va a pasar en Corrientes? Porque, digamos, hubo tratativas entre la Libertad Avanza y el gobierno para poder hacer una alianza que fracasó. Ahora, en medio a 15 días de las elecciones, ¿qué va a hacer? Va a haber alianzas, ¿no? Ahora, quiero, si me permitís, voy a salir un poquito del tema, porque yo creo que ha sido un error cambiar la duración del mandato del presidente, porque, por ejemplo, se bajó de 6 a 4 años. El presidente Milei asumió el 10 de diciembre del 2023. No contemos el 2023 porque entre que llegó a la silla ya llegó fin de año. Entonces, está el 24. Y ya el 24, ojo que el año que viene tenemos elección. Mientras que si la lleváramos a 3 años, hay más tiempo para poder desarrollar un plan. Ahora, bien decías vos de que en las proximidades de un proceso electoral todo empieza a temblar. Por nuestra propia historia, ¿verdad? Exactamente. Sí, y suscribo lo que usted dice. Yo soy alberdiano, con lo cual estoy con la Constitución de Alberdi, que tenía ese mandato de 6 años, que no tenía reelección, había que esperar un periodo. Lamentablemente el Pacto de Olivos, por unas circunstancias políticas, si se quiere, muy singular, digamos, terminó siendo una herramienta para renegociar y encontrar los 10 años que tuvo menos, ¿no? Sí. Y de un Alfonsín que en debilidad negoció cuestiones que le parecían relevantes, el tercer senador, el jefe de gabinete, esa cuestión más parlamentaria europea que pensaba el radicalismo, ¿no? Así es. Volvamos a la economía. Se dice que el presupuesto nacional no se aprueba, no hay a consideración de las cámaras. ¿Desde qué año, por ejemplo? Según entiendo, desde el 23 estamos sin presupuesto. De hecho, el 23, también Alberto Fernández el último año gobernó sin presupuesto, ¿no? O sea, nosotros venimos prorrogados desde el 22, ¿sí? Eso es importante detallar. Porque por ahí a veces se lo circunscribe al periodo Milei, en realidad ya venimos hace un tiempito prorrogando el presupuesto y no consiguiendo aprobación
no porque no se envíe a las cámaras, esto también hay que decirlo, sino porque el procedimiento parlamentario finalmente no triunfa y entonces el gobierno no le queda otra alternativa que seguir con el presupuesto que está, porque no consigue la aprobación antes de que empiece la ejecución del periodo siguiente. Claro que le queda cómodo también a los gobiernos a veces seguir con un presupuesto el presupuesto viejo y que pueden de alguna manera administrar con otro criterio, digamos, porque no tienen partidas cerradas. Ojalá que Argentina este año tenga otro horizonte. Usted conoce los plazos parlamentarios. El gobierno tiene que mandar el 15 de septiembre el proyecto de presupuesto al Congreso. Nos va a caer todo el debate parlamentario en el medio de la elección de octubre. No, por supuesto que no. Pero quiero ver si no termina la elección con un triunfo del gobierno nacional, si no hay aprobación presupuestaria en el mes de noviembre en Argentina. Porque con los números sobre la mesa y con un resultado electoral favorable al gobierno nacional, va a ser muy difícil no aprobarle un presupuesto al gobierno nacional desde el punto de vista político, ¿no? No hablo desde el punto de vista de la cantidad de votos en el Congreso. Sí, yo creo de que va a cambiar todo el proceso que estamos viviendo, porque uno participe o no del gobierno de Milei, hay que ver que se está haciendo un esfuerzo y no se puede tirar ese esfuerzo por la ventana, cambiar en este momento de orientación política, ¿no? Yo creo que la ciudadanía en ese sentido está más en sintonía. Usted recordará que cuando empezó el gobierno del presidente Milei, la gente decía, hay que ver cuánto tiempo aguanta la gente. Sí. Eso de alguna manera prescribió a los 6 meses, porque de alguna manera los argentinos aguantaron, ¿sí? Y aguantaron la etapa más dura, que fueron esos primeros 6 meses de gobierno, ¿no? Que claramente hubo un proceso recesivo y que hubo muchas variables que acomodar, inflaciones altas, 17%, 25%, 13%. Bueno, hoy con una inflación del 1,6 mensual o menor al 2%, la gente tiene la percepción, y eso aparece mucho en las encuestas, ¿no?, de que independientemente de si está muy bien o más o menos, hay esperanza. Sí, hay que aclarar también de que ahí en las redes está circulando un video de la época de Neustadt, en el cual Neustadt, indignado, contesta a un entrevistado, que era seguramente justicialista, que le dice, la inflación la trajeron ustedes. Y yo creo que eso es cierto, y por eso llama la atención cuando ahora en la política local hay un candidato que dice que va a crear 50.000 nuevos lugares. Yo diría que en vez de 50 que ponga 500, total, es la misma cosa, ¿no es cierto? Sí. Pero bueno, ahora, el endeudamiento del país puede perjudicar, ¿por qué puede perjudicar? Porque para desarrollar una acción, muchas veces, hasta en la vida privada, uno tiene que endeudarse, ¿no? Argentina tiene una historia de 9 defaults, o sea, 9 veces en la historia argentina, Argentina no pagó, y usted se acordará una en la que no solamente que no pagamos, sino que aplaudimos, ¿sí? Que celebramos no pagar. Sí, al extranjero. Exacto, entonces, ¿qué tiene miedo el mercado internacional o el mundo del mercado de capitales? Es que Argentina vuelva a caer en la trampa de volver a defaultear. No es el problema lo que debe, hay muchos países del mundo que deben mucho más que la Argentina, inclusive en términos relativos, sino la percepción de que si gana otro, capaz que no me pagan. Y entonces estamos en una especie de círculo vicioso de no volver a caer en la trampa. Por eso es tan importante el proceso electoral. Si usted lo mira en términos históricos, la elección de medio tiempo esta no es tan relevante. Pero es muy relevante por el significado político que tiene de si Argentina es capaz de encaminarse en un rumbo, a pesar de las dificultades, y dejar de ir de banquina en banquina, que es la historia argentina. Y un dato que para mí se sublima en el análisis político argentino es que es mucho más importante que le vaya bien al presidente Milei en la elección de medio tiempo es qué pasa con el peronismo. Porque el peronismo está sin narrativa, sin liderazgos, ¿sí? Y en algún punto sin rumbo. Usted tiene más memoria que yo y recordará que es difícil encontrar una etapa en la que para cerrar una lista haya que apelar a algún corte de luz y postergar 36 horas un cierre de lista en el peronismo en la provincia de Buenos Aires. Digo, han tenido crisis de todas las naturalezas, pero recurrir a un mecanismo como ese porque no pueden cerrar una lista es un hecho medio inédito que tiene que ver con la falta de liderazgo, que tiene que ver con la falta de claridad respecto a los objetivos que tienen fijados y con una suerte de desorientación del peronismo, que es un proceso, va a pasar, en algún momento se va a encauzar, pero yo no diría que hoy el principal partido de la oposición, que es el justicialismo, no tiene hoy resueltas sus cuestiones domésticas, ni las políticas, ni las narrativas, ni los liderazgos. Y ese me parece que es una circunstancia histórica argentina poco habitual. El peronismo siempre tiene más o menos
forma de reencauzarse, digamos, ¿no? Claro, yo creo de que habría que mirar cómo están las finanzas de Provincia de Buenos Aires también en este momento, ¿no? Ahora, porque así como al gobierno nacional le preocupa más las elecciones de octubre que las primarias estas, que digamos la de Corrientes o la de Provincia de Buenos Aires, a la Provincia de Buenos Aires le interesa el gobernador Kicillof. Si llega a perder la elección, terminó sus aspiraciones presidenciales. Es que tiene dos exámenes complicados el peronismo. Primero está obligado a ganar. Digamos que el que defiende el título, para ponerlo en términos boxísticos, sí, es Kicillof. Es decir, el que está obligado a ganar es el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Si llega a ganar, estaría dentro de la normalidad de que un gobernador de la provincia de Buenos Aires gane una elección de medio término y que mantenga sus aspiraciones presidenciales para el 2027. Ahora, si no llega a ganar alguna de las dos elecciones, ni siquiera le digo las dos, ¿no? Alguna de las dos elecciones, queda debilitado de cara a la discusión que viene en Argentina, porque siempre esa elección previa de alguna manera ordena el mapa político y sí, deja actores vivos y actores que quedan fuera del juego, ¿no? Hay un antecedente en todo esto que es importante, porque De la Rúa, cuando tuvo la elección de medio término, es decir, la parlamentaria que tenemos ahora, en octubre, se ve obligado a renunciar. Hay muchos que están agitando en este momento que va a pasarle a Milei lo mismo que De la Rúa, pero no se da cuenta, en mi criterio, que Milei tiene una característica que no es la de la Rúa, que tiene una firmeza que le ha permitido llevar todas estas reformas, estos cambios que se han hecho en el país, y que a uno que no le cae bien algunas cosas de Milei, sus exabruptos, su manera de dirigirse e insultar a los legisladores y demás, pero parece que eso le rinde, en la juventud, le rinde buenos resultados, ¿no? Sí, porque además en la política, no solamente en los jóvenes, lo que ha cambiado, a mi juicio, es que la gente valora mucho lo genuino, independientemente de si lo genuino está bien o está mal. Digo, lo que no le gusta es la actuación. Nosotros hemos tenido hasta hace poco tiempo dirigentes políticos en Argentina que estaban maquillados, tuneados, sí, coacheados, haciendo y diciendo lo que tenían que decir porque estaba estudiado que tenían que decirlo así, pero la gente percibía que eso no era una versión real, sí, de la política. Esto, sí, está quizás menos pulido, quizás hasta inclusive más áspero, pero no deja de ser una versión genuina de lo que es, digamos, ¿no? Sí, yo creo que hay un mal manejo también de los tiempos políticos. Por ejemplo, el tema de la designación de un embajador nuevo de Estados Unidos, Lamelas, digamos, hace declaraciones de lo que él piensa hacer. Él no es diplomático y entonces juega con su verdad. Los diplomáticos hacen lo mismo, pero no lo dicen. Más neutrales. Claro, y todo eso se agita antes de las elecciones. Por ejemplo, yo hubiera preferido que la designación del nuevo embajador se haga después de las elecciones, ¿no es cierto?, para saber cómo se arregla. Bien, Alberto. Pero también es un tiempo más efímero, doctor. Vio que las noticias duran horas, ¿no? Sí. Estamos viviendo un tiempo muy vertiginoso. En otra época la política se discutía y nos quedábamos días hablando de lo mismo. Acá a las 24 horas hablamos otra cosa. Así es. En síntesis, Alberto, yo creo de que hay que, mi opinión personal, hay que tratar de que esto siga para hasta una elección realmente determinante como sería dentro de 2 años más. Ahora, también el juego que está haciendo la hermana del presidente, Karina, en contra de la vicepresidenta, y la vicepresidenta en contra de Milei, todo eso afecta un poco al riesgo país, porque hay muchos que dicen, tienen miedo de lo que del pasado, pero no saben si los nuevos son hábiles como para llevar el país adelante, ¿no? Por eso es tan importante la elección de medio tiempo, porque me parece que va a poner blanco sobre negro. A mi juicio, tengo una opinión, de hecho he escrito un artículo sobre ese tema, el riesgo país está mucho más atado a la percepción argentina de qué pasa si pierde el que está. Por supuesto. ¿Sí? Y al ir de banquina en banquina, que a estas cuestiones más domésticas, si se quiere, ¿no? Sí, no le podemos pedir al extranjero que piense mejor que nosotros, ¿no es cierto? Pues entonces, ahí está el resultado de estas elecciones. Bien, Alberto, esperemos que el país siga adelante y también que el gobierno de la provincia siga adelante. Gracias por el tiempo, doctor. Bien, adiós. Vamos a un corte. Sumate a nuestra comunidad joven. Paga tus estudios, la cuota del club, salí a comer con amigos, disfrutá del recital de tu artista favorito y mucho más con un 30% de descuento todos los días. Toda la info que necesitas sobre nuestro programa joven en www.bancodecorrientes.com.ar.
Estamos con Martín Jeter, intendente de Riachuelo. Martín está ejerciendo en estos momentos su cargo de intendente por su reelección a 4 años, o ya completa 8 años, es decir, que no puede ser más intendente. Bienvenido, Martín, a nuestro programa. Gracias por la invitación, doctor. Así es como usted dice, mi mandato vence el 10 de diciembre de 2025 y de acuerdo a la Ley Orgánica del Municipio por la cual nos regimos en el municipio de Riachuelo, el cargo de intendente y viceintendente puede ser solamente reelecto una vez en forma consecutiva. Por lo tanto, en este caso yo no podría volver a presentarme como candidato a intendente o viceintendente. Ahora, ¿y sos candidato a algo en esas elecciones? Sí. Soy candidato a concejal en primer término. Ajá. Porque la gente valora mucho la gestión que venimos realizando en Riachuelo. Entonces yo creo que es desde el lugar donde puedo aportar experiencia y acompañar a la gestión que asuma en el nuevo periodo. Si Dios quiere, será de nuestro equipo, nuestra alianza. ¿Dónde estás en la alianza? Nosotros estamos a nivel provincial formando parte de lo que es Vamos Corrientes. Ajá. Y a nivel municipal se denomina la alianza Vamos Riachuelo y está formada por 15 partidos integrantes de la alianza provincial. En Riachuelo se presentan 7 candidatos a intendentes y viceintendentes de distintas alianzas. 2 son de Vamos Corrientes, una la nuestra y otra. La nuestra es la que contiene a mayor cantidad de partidos, 15 partidos en este caso, y 9 partidos políticos la otra. Llevamos a 2 mujeres, algo un poco innovador también. Para Riachuelo. Sí, candidata a intendente, Tania Soledad Duete, y que actualmente es concejal. Y como viceintendente, Liliana Melgarejo, que también es concejal en este momento. 2 mujeres que trabajan mucho, que tienen una vocación de servicio muy profunda y que sobre todo están muy inmiscuidas o conocen a fondo cómo venimos trabajando, porque lo que le proponemos a la gente es continuar con todo lo que se está haciendo bien y dar un paso más hacia adelante en, por ejemplo, obras de infraestructura, que ya venimos hablando con el gobernador. Nosotros ahora estamos terminando una obra muy importante, sí, que es la obra de red cloacal integral. Ah, qué bien. Son 48.000 metros de red, 48 kilómetros, toda la parte urbana, 5 estaciones elevadoras, 7 kilómetros de red de impulsión hasta una laguna de tratamiento. En realidad son 3 lagunas en un predio que hemos adquirido de 10 hectáreas para que sea volcado a un arroyo totalmente en forma de cuidar el ambiente. Esto ya se está probando y va a mejorar muchísimo la calidad de vida de todos los vecinos y va a permitir encarar obras como pavimento, cordón cuneta, etcétera, ya al evitar que la gente haga el volcado de algún tipo de líquido a la vía pública, teniendo en cuenta que hasta el día de hoy no teníamos cloaca en ningún sector de Riachuelo. ¿En ningún sector? En ningún sector. Bien, entonces una obra muy importantísima. Es una obra muy para importante, la salud. Exactamente. Yo creo que es una obra, hoy debe estar evaluada en más de 1.500 millones de pesos. Es una obra muy grande para un municipio de nuestra cantidad de habitantes, pero es una obra que por ahí no es tan visible como si es un pavimento, claro, porque una plaza. Se hace todo bajo tierra. Claro, y además produce bastante molestias en un principio al vecino en la etapa de construcción, porque hay que tener en cuenta que se hace un tendido de cañería en el centro de la calle, para lo cual hay que hacer una excavación. Luego se hicieron todas las futuras conexiones domiciliarias, o sea, ya no va a haber que romper más las calles. Se hizo como un trazado, como una espina de pescado para que la gente pueda interpretarlo, para que cada vecino ya pueda tener su conexión en el frente de su línea municipal.
por eso va a ser muy accesible el costo de conexión, calculamos algo así como 100.000 pesos, incluso hasta en 4 cuotas. Ya hemos adquirido los elementos para hacer las primeras conexiones y de esa manera el vecino va a tener que dejar de ocupar la contratación de camiones atmosféricos o el uso de pozos negros. Sobre todo va a ser algo muy importante para el cuidado del medio ambiente y de la calidad del agua subterránea de ¿Y Riachuelo. hasta ahora se manejaba el vecino con pozos ciegos? Sí. Sí. Normalmente los que tenemos la posibilidad de tener terrenos un poco más grandes, se utiliza un sistema que es con cámara séptica y lecho nitrificante, pero el problema se agrava cuando son ya en zonas más densamente pobladas o hay zonas también de terreno poco absorbente, Sí. por lo tanto es prácticamente algo rutinario que tiene que contratar el vecino el retiro por parte de camiones atmosféricos, que hoy por hoy un servicio está alrededor de los 50.000 pesos. Es importante. O sea, va a ser también un ahorro para el vecino, pero más allá de eso, lo fundamental es que ya estamos hablando con el gobernador, tenemos el compromiso en la próxima gestión de hacer obra de pavimento, 4.250 metros, que es el acceso a la localidad de San Cayetano, también pavimento en la zona urbana de Riachuelo. Hemos firmado hace poco tiempo atrás 2 convenios para hacer obras en la plaza principal de Riachuelo y la plaza principal de San Cayetano, porque cada vez que yo le comentaba al gobernador de algunos proyectos, algunas obras, él me decía, estamos haciendo actualmente la mayor inversión que se puede hacer en Riachuelo. Estamos haciendo una inversión importantísima para que la gente de Riachuelo tenga el servicio de cloaca. Entonces ahora que estamos finalizando esa obra, podemos encarar otras, porque es la realidad, ¿no es cierto?, que obras de ese tipo solamente con el apoyo de la provincia, por supuesto, se puede hacer, porque hoy por hoy las obras de infraestructura urbana son muy altas en costos y uno quiere hacerlo con presupuesto municipal. Sí, ahora hay, digamos, en estos momentos, ¿cuántos habitantes hay en Riachuelo? Y alrededor de 12.000 habitantes. 12.000. Alrededor de 12.000 habitantes. Sí. Ahora, acá se ha desarrollado mucho Santa Ana como lugar de residencias. Riachuelo no ha tenido esa... Sí, también. Nosotros prácticamente estamos duplicando la población cada 10 años. Ajá. Sobre todo se vio un crecimiento muy rápido de población en la época de la pandemia. Entonces mucha gente que tenía una casa quinta fue a vivir allá en la pandemia y ya le gustó la tranquilidad y se quedó a vivir allá y viene a trabajar o a estudiar a Corrientes. Y hay 2 grupos etarios muy marcados que vimos que fueron a vivir los últimos años en Riachuelo, que son personas que ya están en su edad de disfrutar de la jubilación, personas que van a vivir en Riachuelo y nos dicen, estamos como de unas vacaciones permanentes porque nuestros nietos y nuestros hijos nos vienen a visitar todos los fines de semana, claro, tienen una pileta, tienen espacio verde, y también muchos matrimonios jóvenes, sobre todo en la época que estaba el procrear, el primer procrear, ¿no es cierto? Sí. Donde el único requisito prácticamente era tener un terreno con título y un ingreso. Entonces había muchos matrimonios jóvenes, profesionales, que tenían justificado el ingreso pero no tenían un terreno. Y en la ciudad de Corrientes era muy costoso adquirir un terreno. Entonces lo adquirieron allá, hicieron su casa allá, luego con la pandemia fueron a vivir y hoy viven en Riachuelo y todos los días hacen 18 kilómetros para venir a trabajar o a traer a sus hijos a estudiar. ¿Solo 18 kilómetros estamos en Riachuelo? Prácticamente, depende de qué lugar de la ciudad, ¿no es cierto? Pero desde, por ejemplo, 3 de abril y España, sí, estamos 18 kilómetros. 18 kilómetros, prácticamente es nada. Es nada, yo demoro más en ir desde aquí hasta el Águila o que desde aquí hasta Riachuelo. Ahora se demora un poco más por la travesía urbana o la autovía que está en etapa de construcción. Sí. Cuando la autovía esté terminada, que está avanzando a un paso lento, pero está avanzando en este momento,
va a ser muy cómodo acceder a Corrientes. Hoy la mayoría de las personas que venimos de Riachuelo lo hacemos por la avenida Maipú, pero ya está muy sobrecargada también. Si se llega a desarrollar un proyecto que hemos escuchado que está a consideración, que es el de prolongar la costanera sur hasta la desembocadura del Riachuelo, sin ninguna duda Riachuelo va a pasar a ser un barrio de la ciudad, porque con esa diferencia, esa distancia de kilómetros es prácticamente nada. ¿Tienen un buen servicio de colecteo? Sí, tenemos dos empresas, lo que es Riachuelo, no sé si las puedo mencionar, la empresa sí, por supuesto. Turismo Miramar y la empresa ERSA, con una frecuencia prácticamente urbana. Luego tenemos servicio a San Cayetano, tenemos el servicio también que es al Camping Puente Pexoa y a la unidad penitenciaria. Sí, el servicio de colectivo ha mejorado mucho y ingresa por Maipú, por Cazadores y por Centenario. O sea, se pueden optar los distintos servicios de colectivo. Hoy estuvimos en una reunión con el ministro Polich y con la ministra de Turismo, sí. Ahora el ministro de Obras Públicas, pero que es candidato a intendente, sí, y expuso, éramos todos gente vinculada al turismo, yo antaño, ¿no? Hoy ya no soy más, se evaluó la necesidad de que los lugares cercanos a la capital también desarrollen una actividad de servicio suficiente como para poder alojar la gran afluencia de... Bueno, algo que se ha desarrollado mucho en Riachuelo es el alquiler de cabañas o casas por día. Claro. Ya sea con pileta o no, pero es una alternativa. Ha cambiado, ¿no es cierto?, lo que es el turismo. Como usted sabe, antes uno veía las vacaciones de 15 días, 20 días, y hoy a lo mejor la familia opta por vacaciones de 3 días y más veces en el año. Y a veces más cercano también. Sí. Entonces, siempre todas las cabañas, tenemos un índice de todas las cabañas donde puede la gente consultar, están prácticamente reservadas con mucho tiempo de anticipación. Además tenemos muchos eventos durante el año, empezando por la bailanta de la Fiesta Nacional del Chamamé, los carnavales, y durante todo el año muchas actividades en el predio de la Sociedad Rural de Corrientes, ajá, que es una gran suerte para Riachuelo porque moviliza mucho la economía ese predio, ya que todos los años se realiza en el mes de mayo, finales de mayo, la exposición anual de razas, que hoy por hoy es comercializada por la empresa Exponenciar, Expoagro. Sí. Y tenemos remates anuales de distintas cabañas, cada mes 2 o 3 remates. Además tenemos la exposición anual de la Sociedad Rural, que es ahora en el mes de agosto. Tenemos actividades religiosas muy importantes como Santa Librada, San Cayetano, también ahora en el mes de agosto. Después tenemos nuestra fiesta tradicional del guiso de arroz. Ahora, ¿ustedes tienen un carnaval propio? O sí, sí, tenemos un carnaval propio que normalmente son 2 fines de semana. Algunas de esas comparsas compiten también acá o participan de los carnavales barriales. Entonces es una alternativa también turística para la gente. Y otra actividad que se nota mucho en la zona es el servicio de logística. Nosotros hicimos una planificación urbana con la Facultad de Arquitectura y se determinó que Riachuelo tenía un fuerte potencial en lo que es logística. ¿Esto qué significa? Que hasta allí llegan camiones de gran porte, hay muchos galpones, se están construyendo, muchos galpones con playas de maniobra, se descargan y salen los camiones de menor porte para hacer el reparto en Corrientes y Resistencias. Empresas de comestibles, de bebidas. Qué bien. Muchas empresas de logística se están instalando en Riachuelo. Claro, los grandes volúmenes de carga quedan en Riachuelo, sí, por ejemplo, y de ahí se va repartiendo en vehículos menores también, sí, ¿no es cierto? Es un poco, yo creo que también las empresas ya están avisorando a largo plazo, si Dios quiere, tiene que salir en algún momento el segundo puente. Entonces Riachuelo va a ser cabecera de ese segundo puente, entonces todo
vehículo pesado que venga del Chaco va a venir por ese segundo puente y va a bajar en Riachuelo, y ahí ya va a poder bajar la mercadería para su distribución en la ciudad de Corrientes, ¿no es cierto? Bien, importante es, Martín, que haya compatibilidad entre municipalidades y gobierno de la provincia, Sí. porque bien señalabas de que no se puede hacer todas estas obras sin una ayuda de la provincia, ¿no? Lo mismo ha ocurrido acá en la capital, Sí. donde decimos que la ciudad de Corrientes está linda, también con la gestión del intendente Tassano, Sí. pero con el apoyo económico de la provincia, ¿no? Eso es muy importante. ¿Algo más quieres agregar? No, nuestra simplemente nota? agradecer por el espacio, invitar a los televidentes que concurran a Riachuelo. Tenemos lugares muy, muy lindos para visitar, como el Camping Puente Pexoa, el Santuario de San Cayetano, el Parque Provincial San Cayetano. Y si me permite, pedirle también a la gente de Riachuelo, cuando digo Riachuelo me refiero a toda la jurisdicción, que Sí. comprende San Cayetano y muchos parajes, que nos siga acompañando, que Riachuelo estos últimos años se ha destacado por una gestión ordenada, por una gestión honesta, transparente, y que vamos a seguir en ese camino, y que Riachuelo pasó de ser un lugar desconocido a ser un lugar muy conocido a nivel provincial y nacional, y esto nos llena de orgullo. Por lo tanto, queremos seguir trabajando siempre pensando en el bien común. Bien, muchas gracias por haberte Gracias trasladado hasta nosotros. Bien, seguimos con nuestro programa. Con la presencia de Martín Jeter y de Alberto Medina Méndez, interesantes las dos notas en nuestro criterio, damos por finalizado el programa del día de la fecha.